grabación del mismo. Un momento. Bien. Bueno, pues a lo largo aproximadamente de 1 hora vamos nosotros a hablar sobre criterios para la gestión de riesgos en el patrimonio museológico. Y concretamente vamos a tratar todos estos asuntos. En primer lugar, algunos de ustedes ya la conocerán, vamos a hablar en términos generales acerca de la ISO 31000. Veremos precisamente en qué consiste esta norma ISO 31000 y en qué medida esto nos puede ayudar a resolver problemas que podemos tener precisamente para esta gestión de riesgos. Hablaremos un poco para luego, digamos, ampliarlo más, estudiando una metodología de análisis de riesgos que sea apropiada para la gestión del acervo museológico. Hablaremos de los problemas frecuentes con los que nos vamos a encontrar si queremos hacer una correcta y apropiada gestión de riesgos. ¿Cómo podemos más adelante automatizar este sistema de gestión de riesgos que según la norma ISO 31000 debe de tener una estructura? Y veremos cómo podemos nosotros ayudar a resolver esta situación y ayudar a gestionar debidamente el patrimonio museológico, evaluando y adoptando medidas para enfrentarnos a las diferentes situaciones de riesgo. Y por último, aquí nos vamos a extender bastante más, vamos a hacer un supuesto práctico de desarrollo de la gestión de riesgos. Quizá esta sea la parte práctica, la que les ayude en mayor medida a adoptar una serie de criterios o a tomar una serie de resoluciones que hasta el momento, pues igual no se habían llegado a plantear. Comenzamos pues el seminario. En el primero de los apartados es hablando acerca de la ISO 31000. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la norma ISO 31000 surge como una necesidad. Hasta el año 2009 existían diferentes autores, diferentes tendencias que de alguna manera ayudaban a evaluar los riesgos en las organizaciones. No vamos a decir riesgos en los museos, sino en general en las organizaciones. Pero esas tendencias diferentes no eran comparables. Por lo tanto, no sabíamos, porque no había manera de comparar los criterios, las metodologías y las experiencias de la evaluación de riesgos de un museo, en este caso, con otro. Así pues, la ISO 31000 surge como un estándar para poner orden a esta, digamos, ámbito tan variable de evaluar riesgos. Este estándar de la ISO 31000 lo que trataría, y de hecho hasta el año 2018 que se ha hecho una revisión, pues de poco a poco a que las organizaciones se vayan pasando a un sistema estandarizado, compatible con la ISO 9000, la ISO 18000, la ISO 45000, etc. En el año 2018, viendo un poco los problemas que habían surgido a la hora de desarrollar e implantarlo en las organizaciones, se hizo unas revisiones y, de hecho, lo que nosotros vamos a ver ahora ya está adaptado a los nuevos estándares 2018 de la ISO 31000. ¿Y en qué consiste realmente esta norma? Pues es muy sencillo, a la vez que complejo. Establece una serie de principios que nos va a permitir desarrollar e implantar en las organizaciones, aunque en nuestro caso aplicado a los museos, pues nos va a permitir desarrollar e implantar el sistema de gestión de riesgos, con una ventaja o
según el punto o criterio con el que se mire, un inconveniente, y es que no es certificable. Es decir, a diferencia de otras ISOs como la 9000, pues esta ISO no es certificable, pero no excluye que pueda ser certificada. Esto tiene la ventaja de que aquellas organizaciones, aquellos museos que en principio quieran implantar la ISO 31000, lo puedan hacer basándose un poco en los estándares y las directrices que marca dicha ISO, pero que de alguna manera no va a haber una entidad que certifique que lo que se ha desarrollado, se ha implantado y los procedimientos que se están desarrollando sean los más apropiados. Aunque, como he dicho, siempre podemos exigir a una entidad autorizada que la certifique. ¿Y cuál es el objetivo? Es decir, el objetivo ya hemos dicho que era unificar criterios para gestionar y evaluar los riesgos en las organizaciones. Pero el verdadero objetivo, además de la estandarización, es minimizar, gestionar y controlar cualquier tipo de riesgos, bien sea riesgos de la naturaleza, el sismo, bien sea riesgos, por ejemplo, debidos a la actividad humana, como los incendios, los robos, el atraco, o bien sea riesgos de cualquier otra naturaleza. Para ello, la ISO 31000 difiere entre métodos cualitativos, métodos semicuantitativos y métodos cuantitativos a la hora de evaluar y conocer los riesgos con digamos, un criterio que puede ser etéreo, como es el caso de los riesgos cualitativos, ya que se apoyan en decisiones, cuestionarios, entrevistas, juicios y opiniones de especialistas, etc. Es decir, que los métodos cualitativos, en cierta medida, son algo etéreo e interpretativo. Por lo tanto, no llegan a ser fiables. Así pues, no es o no debería de ser recomendable utilizar para la evaluación en la gestión de riesgos una metodología de este tipo, cualitativa. Hay métodos semicuantitativos en los cuales son más precisos los resultados que obtenemos de esa evaluación. Se apoyan también en, podríamos decir, que juicios, opiniones, informes, etcétera, pero ya clasificamos los riesgos una vez analizado el informe aplicando la metodología en cuestión, pues clasificamos esos riesgos como medio, alto, bajo, o bien grave, leve, o bien importante, poco importante, etc. Es decir, de alguna manera damos un resultado como consecuencia del análisis de dicho riesgo. Pero claro, nosotros vamos a preferir siempre, y tal como establece la ISO 31000, métodos cuantitativos. ¿Por qué? Porque nos van a permitir asignar valores a los riesgos. Y una vez tenemos un riesgo baremado con un determinado valor, nos permitirá luego calcular ese nivel de riesgo, pero también establecer una prioridad de riesgos. Aquellos cuyo nivel de riesgo sea mayor tendrán que ser prioritarios frente a aquellos cuyo nivel de riesgo sea inferior. Nosotros, concretamente, para los museos, para la gestión de riesgos en el patrimonio de los museos, vamos a aplicar la metodología ABC, en los cuales hay, como estamos observando, tres factores. El factor A, que cuantifica la frecuencia o probabilidad de que suceda el evento adverso, es decir, qué probabilidad tenemos de que se dé un incendio. Y le vamos a asignar un valor numérico a ese factor A. Factor B, que cuantifica la pérdida del valor esperado del ítem afectado.
y vamos a, igual que antes, a valorar esa pérdida según sea mucha, poca o de mediana importancia con un valor numérico. Ese es el que llamaremos factor B. Y el factor C, que es el factor que nos va a cuantificar el porcentaje o fracción del acervo afectado. Es decir, ese incendio, ¿en qué medida ha afectado al acervo del museo? En su totalidad, sería el 100%, en una mínima fracción, el 0,1%, o en el 2, el 5, el 10%. Y esto nos permitirá darle un valor C. Podemos decir que la magnitud del riesgo, tal como estamos observando, será la suma aritmética de los factores A, B y C. Por ejemplo, si el factor A, que es la probabilidad, vale 4, el factor B 3 y el factor C 3, la magnitud del riesgo sería 4 más 3, que serían 7, más 3, que serían 10. Por lo tanto, la magnitud del riesgo tendrá una cuantificación o un valor numérico de 10. Si el incendio tiene 10 y del mismo modo que hemos evaluado este riesgo de incendio, evaluásemos 10, 15, 20 riesgos más, obtendríamos una magnitud de cada uno de los riesgos evaluados. Y esto me permitiría a mí establecer posteriormente una clasificación diciendo que deberemos de adoptar procedimientos y protocolos antes para los que tengan una magnitud de riesgo más elevado y dejando para cuando haya personal, cuando tengamos medios, recursos económicos, etcétera, aquellos otros riesgos cuya magnitud del riesgo sea menor. Pues bien, ahora luego en el ejemplo que haremos llegaremos a repetir esto, pero ya partimos de que sabemos cómo se hace. ¿Y cuál va a ser el proceso entonces para gestionar los riesgos? Pues según la ISO 31000, aquí lo tenemos por bloques. Es decir, lo primero que deberemos hacer va a ser establecer el contexto o, dicho de otro modo, analizar el contexto. ¿El contexto de qué? Pues el contexto del museo. Aquellos aspectos que sean relevantes para el museo. Por ejemplo, ¿qué ambiente político hay? ¿Qué predisposición política hay frente a la existencia, a las ayudas, a las dotaciones que se reciben a nivel político del museo? ¿Qué interés sociocultural tenemos? ¿Qué aspectos legales podemos tener problemas con entidades privadas, entidades públicas, etcétera? ¿Cuál es el contexto económico global del momento, ya que esto puede ser decisivo para poder recibir subvenciones, ayudas, de alguna manera, pues donaciones en el museo, etcétera? Aquellos aspectos administrativos, por lo tanto, la primera parte va a ser analizar el contexto, establecer un estudio pormenorizado del contexto del museo. Una vez hemos estudiado todo el contexto, la segunda parte que deberemos hacer, el punto siguiente, es identificar riesgos. Es decir, hemos de plantearnos qué puede suceder, cuándo puede suceder, dónde puede suceder, cómo puede suceder, por qué puede suceder. Es decir, hemos de hacernos una serie de preguntas tratando de identificar los riesgos. Veremos cómo, tanto en establecer contexto, como hemos visto anteriormente, como en identificar riesgos, o ahora luego veremos en analizar riesgos, siempre debemos estar en contacto con personas responsables, expertos, etcétera. Es decir, debemos consultar siempre con personal que esté debidamente autorizado y acreditado para emitir informes, para emitir, basado en su experiencia y sus conocimientos técnicos, pues emitir cualquier tipo de propuesta que pueda servirnos perfectamente para proceder del mejor modo posible, en este caso y en este apartado, a identificar riesgos. Igualmente, si vemos en cualquier momento
que estos riesgos deberían de ser monitoreados y revisados, deberemos ser conscientes de que en revisiones posteriores, es decir, en auditorías de implantación o auditorías periódicas de revisión, pues habrá que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el proceso de desarrollo, tal como estamos viendo, de establecer el contexto e identificar los riesgos, en cualquier momento podemos asesorarnos por expertos o podemos ser conscientes de que determinada situación debe de ser constantemente verificada. Seguimos adelante. Ya hemos identificado los riesgos, por ejemplo, hemos descubierto que tenemos el riesgo de incendio, no habíamos caído que teníamos el riesgo, por ejemplo, de termitas, no habíamos caído en conocimiento de que tenemos el riesgo, por ejemplo, de que el sol incide directamente sobre determinados aspectos del acervo, como son, por ejemplo, mobiliario o cortinajes, etcétera, y que los está deteriorando. Entonces ya hemos identificado los riesgos. Vamos ahora a analizar los riesgos. Y para analizar los riesgos hemos de tener en cuenta pues, una serie de criterios. Aplicando la metodología ABC anterior, veremos la frecuencia con que se producen, la pérdida de valor y el porcentaje de afecto que se ve afectada, es decir, aquella parte del acervo que podemos ver afectada. Esto nos permitirá, tal como hemos visto ya, determinar la magnitud del riesgo. Y habrá que hacerlo riesgo por riesgo. Es decir, que si hemos detectado 50 riesgos, habrá que hacerlo uno a uno para que el resultado de esta magnitud del riesgo sea lo más fiable posible. De ahí que tengamos muchas veces que ir a información local, consulta de expertos, asesorarse por especialistas, etcétera, para ser conscientes de lo que estamos haciendo. Bien, hemos establecido el contexto, ya conocemos cuál es la situación política, económica, sociocultural, etcétera. Hemos identificado los riesgos e incluso los hemos analizado. Hemos, digamos, establecido una magnitud de riesgos y ahora vamos a evaluar los riesgos. Es decir, tenemos los riesgos con una magnitud. ¿Qué hacemos con esos riesgos? Bueno, lo primero que tendremos que hacer es establecer una serie de prioridades. Y evidentemente, ¿a qué riesgos les vamos a dar mayor prioridad? Aquellos cuya magnitud de riesgo sea mayor. En estos casos, deberemos de ser conscientes de que hemos de dedicar todo el personal, todos los medios, todos los recursos económicos, administrativos, etcétera, para hacer frente desde el primer momento a aquellos riesgos cuya magnitud de riesgo sea la más elevada. Y luego establecer unas prioridades para aquellos riesgos cuya magnitud de riesgo sea menos importante o más reducida. Hecho esto, es decir, cuando hemos terminado de evaluar un riesgo, si hemos de hacernos la siguiente pregunta. Si después de adoptar las medidas, después de adoptar una serie de criterios, después de adoptar, si es preciso, unas instalaciones de protección o unos medios de protección, el riesgo es aceptable, entonces, si el riesgo es aceptable, es decir, sí que es aceptable, es asumible, porque lo hemos reducido, bueno, pues entonces digamos que hemos actuado correctamente y ya podemos establecer un control de los riesgos para revisarlos, para hacer auditorías y, con frecuencia, revisar si se mantienen en dichos niveles. Pero si después de evaluar los riesgos, de establecer prioridades y tal, resulta de que no es aceptable porque nos damos cuenta de que estos riesgos necesitan de instalaciones específicas con las que no contamos, de medios con los que no contamos, de tratamientos con los que actualmente no se están haciendo y necesitamos asesorarnos por especialistas, etcétera, entonces deberemos de proceder a tratar debidamente los riesgos, identificando todas las opciones de tratamiento que sean posibles, evaluando estas opciones, seleccionando aquellas que consideremos que se ajustan más a nuestra situación ya no económica, sino la situación propia del museo, preparar estos planes de tratamiento e implementar los planes de tratamiento. Si como consecuencia de este tratamiento que vamos a hacer de los riesgos vemos que ya el resultado es aceptable,
pues ya lo consideramos ya como un riesgo más asumible, pero ya con las revisiones y auditorías periódicas que se vayan a hacer, consideramos que será más que apropiado. De lo contrario, habrá que volver a tratar todos estos riesgos, pues analizándolos, evaluándolos y tratándolos de nuevo, intentando en la medida de lo posible evaluar que las opciones de tratamiento que estamos realizando son las más apropiadas. Bien, esto es lo que, en definitiva, esto es un resumen esquemático de la ISO 31000. Es decir, esto sería lo que, si tuviésemos que sintetizar la ISO 31000, nos dice: ahora ya es cuestión de dedicarle tiempo y esfuerzo a realizar todo este proceso. ¿Qué ventajas tiene de hacer las cosas como las estamos haciendo hasta el momento o pasarnos a la ISO 31000? Hombre, eso es como todo. No es que estemos haciendo las cosas mal. Probablemente estemos haciendo las cosas bien o al menos lo mejor que consideramos. Pero utilizar un sistema como la ISO 31000 nos garantiza unificar criterios, que nuestros resultados sean comparables, que sean auditables y que en cierta medida, si vienen técnicos evaluadores o nos ayudan en la evaluación, personal responsable, estos criterios para desarrollar e implantar la ISO 31000 pues serán los estándares internacionales, los estándares que tenemos y que por lo tanto, pues que de alguna manera nos vamos a pasar a algo que es lo mejor en el momento, ya que es compatible con otros sistemas de gestión, la ISO 9000, por ejemplo, ¿vale? Y nos va a permitir, de alguna manera, pues encontrar personal especializado, encontrar empresas, las compañías de seguros, pues van a estar o van a depositar mayor confianza en nosotros, etcétera. Pero no todos van a ser ventajas. Nos podemos encontrar con ciertos problemas en la gestión de los riesgos. Y vamos a encontrar prácticamente dos tipos de obstáculos. Los vamos a explicar porque si los conocemos, los podremos sortear con facilidad. Unos son los obstáculos relacionados con la etapa de implementación, bueno, de desarrollo e implementación. Estos obstáculos relacionados con la etapa de implementación son resistencia al cambio, es decir, no nos engañemos, es muy cómodo seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cualquier cambio supone un esfuerzo y pues la naturaleza humana, evidentemente, siempre se opone a los cambios. Eso significa que puede haber cierta resistencia al cambio y cierto rechazo a los nuevos procesos. Por ejemplo, a dejar de hacer como estamos haciendo las cosas y tratar de hacerlas conforme el estándar ISO 31000. Ahora bien, ¿vale la pena continuar la línea que tenemos o intentar pasarnos al futuro? ¿Es preferible continuar con lo que estamos haciendo, que no digamos ya que va a estar mal, sino que no va a estar de acuerdo a los estándares internacionales? ¿O preferimos hacer un cambio y adentrarnos en el futuro? Esto es un rechazo que vamos a tener de todo el personal. Por lo tanto, si partimos del rechazo, el fracaso está garantizado. ¿Y cómo podemos enfrentarnos al rechazo? Pues estamos en un mundo cambiante. Sin ir más lejos, en el año 1995, no existía ni Internet. Apenas existía Windows 95. No existía casi la telefonía móvil. Solamente habían algunos sistemas por ahí de celulares. Sin embargo, ha habido una cierta evolución y eso no significa que en aquel momento no estuviésemos bien. Esto significa que hemos de ir con los nuevos cambios, con los nuevos momentos, con la evolución de la técnica. Por lo tanto, no es excusa la pereza que puede darnos el cambiar para implantar un sistema ISO 31000. Sería un rechazo injustificado, es decir, la pereza, la tranquilidad, la comodidad
no son excusas para no adaptarnos a los nuevos tiempos. Un problema que tenemos es cuando ya el primero ya no existe, que es un obstáculo fuerte de salvar en cualquier organización, es el tiempo. Decidimos implantar la ISO 31000 y queremos ver los resultados ya. Es decir, estamos acostumbrados a enviar un WhatsApp y que nos contesten. Estamos acostumbrados a enviar un mail y que nos contesten. Estamos acostumbrados a la inmediatez en casi todas nuestras actuaciones y nuestras acciones. Sin embargo, no podemos, en la gestión de riesgos, hablar de inmediatez. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, hay que analizar el contexto, hay que analizar la situación actual, hemos de gestionar debidamente todo el acervo. Claro, todo eso no se hace de un día para otro. Por lo tanto, quizá el segundo obstáculo es que el no ver los resultados inmediatamente puede dar la sensación de que esto es un fracaso, cuando no es así. Cuando realmente el desarrollar el sistema de gestión lleva su tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es que no es lo mismo un museo que tenga un inventario de 1.500 piezas a un museo que tenga un inventario como, por ejemplo, es el museo de, pues no sé, el Louvre o tal, que tiene a lo mejor 5 millones de piezas de inventario. Claro, no es lo mismo. No podemos hablar de un tiempo. Podemos decir que cuesta. ¿Cuánto? Pues en función del acervo puede costar pues desde unos meses hasta un año o año y medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el segundo obstáculo va a ser la falta de inmediatez, el desánimo que puede entrar porque no se ven los resultados ya. El tercer lugar es que puedan, digamos, aparecer durante los procesos de desarrollo criterios distintos. ¿Y esto por qué es debido? Pues o bien porque no hay una coordinación apropiada, o bien porque hay excesivos responsables. El responsable de la sala A, el responsable de la sala B, el responsable del acervo correspondiente a cerámicas, el responsable de tal. Claro, excesivos responsables o bien una falta de coordinación entre los equipos puede dar lugar a criterios distintos, criterios de implantación, criterios de desarrollo, criterios de gestión y claro, todo eso pues trae como consecuencia más desánimo. ¿Solución al problema? Muy fácil. Establecer una estructura jerárquica y, lógicamente, que existan los mínimos responsables posibles y una coordinación de responsables o de equipos. Esta coordinación será la que asumirá, en cualquier caso, la responsabilidad máxima de la gestión de los riesgos del museo. Incumplimiento de plazos, mala planificación. Esto es lógico, es decir, sobre todo cuando estamos aprendiendo a implantar, a desarrollar un sistema de gestión de riesgos. Entonces, esto vamos a incumplirlo prácticamente. Es decir, vamos a pensar que en un mes lo tenemos hecho y esto no va a ser así. A veces sí que sería así si todos se dedicasen exclusivamente a la gestión de los riesgos, pero no va a ser así, porque la gente va a tener sus responsabilidades al margen de la gestión de riesgos y entonces esta, digamos, falta de dedicación total y absoluta a la gestión de riesgos, pues no se realiza y, en consecuencia, los plazos se dilatan. Mala planificación. ¿Qué deberemos hacer? Ser generosos cuando hacemos una planificación. No marcarnos unas fechas, sino unos intervalos generosos de fechas. Si pensamos que eso está hecho en un mes, mejor ponerle un mes de margen por delante y un mes de margen por detrás. Así, nuestra planificación estará hecha en 3 meses. Ese tiempo más dilatado nos permitirá cumplir plazos. Y, por último, el problema más, digamos, más generalizado es que se desarrolla y luego después no se implementan los criterios que se han adoptado, los tratamientos de riesgos. ¿Y por qué no se implementa? Pues no se implementa muchas veces, en la mayor parte de las veces, porque sí que sabemos lo que queremos, lo que debemos hacer, pero no tenemos dotación económica suficiente. Es decir, no tenemos presupuesto económico para llevarlo a cabo. Bien, tampoco es problema, porque sí que tendremos nuestras prioridades
establecidas y que, por lo tanto, en el momento tengamos una dotación presupuestaria suficiente, podremos ya comenzar la implementación de todos los criterios, de todos los tratamientos que hemos analizado en la gestión de riesgos. Bien, esto es con lo que nos vamos a ver. Es una carrera de obstáculos, pero que hemos de ser conscientes que se va a dar. Sí o sí se nos va a dar. Y lo mejor, si lo tenemos claro, sabremos cómo, de alguna manera, sortear estos obstáculos, que si bien a veces no los podremos sortear, sí que estaremos preparados frente a los mismos. Pero hay otros obstáculos menos, afortunadamente, menos importantes que los anteriores, que están relacionados con la etapa de mantenimiento. Es decir, nosotros hemos tenido, por ejemplo, dinero, tiempo, medios y recursos para implantar el tratamiento y la gestión de riesgos, pero resulta de que no lo hemos hecho porque hemos ido, digamos, implementando recursos insuficientes, hemos omitido algunas cosas que deberíamos de hacer por comodidad, no las hacemos, para apurar mejor los plazos, etcétera. Este obstáculo, lo único que tenemos que decir es que una vez se está en la etapa de mantenimiento, se está revisando y manteniendo todo, pues hay que ceñirse al guión. Es decir, lo que está planificado en la etapa de mantenimiento hay que llevarlo a cabo. Si no tenemos recursos y medios, pues entonces habrá que conseguirlos o demorarlo hasta que los tengamos. Pero omitirlos para acabar cuanto antes, pues en la medida de lo posible hemos de evitarlo. Y ya ausencia de diagnóstico previo por falta de previsión y organización. En pocas palabras, no tenemos un plan de mantenimiento, no tenemos una auditoría de mantenimiento de lo que hemos desarrollado en la gestión de riesgos. Hemos pegado un esfuerzo grande a la hora de desarrollar la gestión de riesgos, se ha implantado con una dotación de medios y recursos económicos y luego resulta de que se queda a la deriva. Bueno, pues si no tenemos un diagnóstico previo, unos pasos que realizar con el transcurso del tiempo, pues habrá que, precisamente, en las revisiones que hagamos, establecer estas auditorías de mantenimiento lo mejor que podamos. Bien, y en términos generales, esto es lo que hemos de hacer y esos son los problemas con los que nos podemos encontrar a la hora de implantar el sistema ISO 31000. ¿Cómo podemos nosotros ayudar? Bueno, pues parte del seminario, que es lo que vamos a ver ahora, es precisamente que veamos cómo podemos, de algún modo, ayudar y cómo, en este caso, se puede automatizar el desarrollo de todo el sistema de gestión de riesgos del patrimonio a través de una aplicación que hemos desarrollado y que nos va a facilitar las cosas. Vamos ahora entonces a ver lo que llamamos el supuesto práctico de desarrollo de gestión de riesgos. Pero vamos a hacerlo con un caso, claro, evidentemente no tenemos tiempo suficiente porque nos queda una hora para que en una hora pues podamos nosotros ver un museo con todas sus salas, con todas sus galerías, con todas sus colecciones. Claro, eso va a ser prácticamente imposible. Por lo tanto, nosotros, para ver en términos generales cómo se procede y que veamos en cierta medida la facilidad que tiene el hacerlo con la aplicación, vamos a suponer pues un museo, vamos a llamarle Museo X, podría ser cualquier nombre, pero que va a realizar una cesión temporal de 2 colecciones de cuadros por un periodo de 12 meses. Es decir, del Museo X van a salir 2 colecciones de cuadros, solamente por un periodo de 12 meses. La cesión, esta cesión temporal, se realiza para su exhibición en 2 salas ubicadas en los bajos de un local de la municipalidad, que ha sido especialmente habilitado para ello. Por lo tanto, vamos a exponer fuera del museo una serie de cuadros, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, pues vamos a realizar la gestión de riesgos de esta parte del acervo del museo para garantizar que las acciones que se adopten sean las más apropiadas para evitar daños, en este caso, al patrimonio expuesto, que son los cuadros.
ya con carácter ilustrativo, supongamos que esto sería la colección primera y esta es la colección segunda. Estas son una de las salas, la de la derecha, la sala grande para la colección 1 y la de la izquierda, la sala más pequeña para la colección 2. Vemos las salidas que tienen esas salas y la ubicación de las mismas. ¿Por qué es importante la ubicación? Bueno, porque no es lo mismo que estemos en un local expuesto, poco vigilado, que esté incluido, por ejemplo, en un núcleo urbano, que estará más protegido y que, lógicamente, pues de alguna manera es más fácil controlar cualquier acción indebida que se tenga que realizar con ello. Bien, vamos entonces ahora a pasar para que vean el funcionamiento de la aplicación. Vamos un momento, que voy a parar para poner la pantalla. Vea, vamos aquí, a ver. Un momento y paramos el vídeo. El vídeo que estamos viendo para que salga la pantalla. Vale. Dejamos de compartir la pantalla esa y entramos a compartir la pantalla de esta que tenemos aquí. Bien. Esta es la aplicación que en términos generales y tal como podrán ver, si entramos, lógicamente tiene un árbol, en estos momentos estoy cerrando yo el árbol, ¿vale? Y que ya de entrada nos damos cuenta de que habla sobre datos de identificación del museo, gestores y profesionales, concepto de riesgo, gestión de riesgos conforme la ISO 31000, pero luego vienen los grupos que antes hemos contemplado de la ISO 31000. Es decir, recordemos, el primer paso era analizar el contexto. Después, identificar los riesgos. Una vez hemos identificado los riesgos, analizar los riesgos. Una vez hemos analizado los riesgos, evaluar los riesgos. Establecer el tratamiento de los riesgos del acervo y luego, posteriormente, un monitoreo y revisión para garantizar que la gestión desarrollada e implantada con el tiempo se ajusta a lo que habíamos nosotros establecido en nuestro estudio de gestión. Por lo tanto, y tal como estamos viendo, la aplicación es esta, con un árbol explorador que se adapta precisamente a los estándares ISO 31000. Bueno, pues, ¿qué deberemos de hacer como autores? Como autores de la gestión de riesgos, deberemos navegar en sentido descendente por el árbol explorador e ir cumplimentando aquellos apartados que tengan que ver con el museo e ignorando el resto. Por ejemplo, entramos en un ítem cualquiera y tal como estamos viendo, la base de datos ya nos refleja una serie de datos para que vayamos cumplimentando. Entramos en gestores y profesionales responsables, aparece un texto y una serie de nombres para que tecleemos los datos de identificación de estos gestores y profesionales responsables del acervo con el cargo responsable, la localización, teléfono, mail, fax, etcétera, que tengan, de manera de que ante cualquier tipo de eventualidad podamos recurrir rápidamente a ellos. Concepto de riesgo. Bueno, es lo que nosotros hemos antes explicado. Para nosotros el riesgo, ¿vale?, va a ser ni más ni menos que la probabilidad de que se produzca un contratiempo, una desgracia en nuestro acervo y además que tenga un efecto negativo sobre el mismo. Bien, si quisiéramos, todas estas ventanas que estamos abriendo, tal como observamos, hay o aparece un texto por defecto, que ese texto podemos nosotros modificar. En cualquier momento podemos modificar, pero no solamente podemos modificar, sino que si lo seleccionamos y lo borramos,
podemos perfectamente eliminar. Por lo tanto, las ventajas que tiene la aplicación es que la base de datos de la misma, para todos los ítems, nos propone siempre algo. Y nosotros, como autores, adaptamos esa propuesta de la base de datos de la aplicación por nuestros criterios, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, las particularidades del museo, etc. Cuando ya todo esto lo hemos dejado como queremos, le decimos incluir. Bueno, pues la primera parte, correspondiente a datos de identificación, gestores y profesionales, concepto de riesgo y gestión de riesgos, pues ya la hemos cumplimentado. Claro, evidentemente, yo he ido tecleando cosas, porque estoy hablando, y así de este modo ven un poco el funcionamiento, pero claro, estamos poniendo tonterías. Ahora abriremos el ejemplo y el supuesto ese para analizar los diferentes aspectos. Simplemente quería decirles que, tal como hemos hecho antes, ahora nosotros podemos perfectamente acceder a objetivos, definir cuáles son, analizar el contexto, ambiente físico, aspectos administrativos, legales, etcétera, etcétera, y aspectos relevantes del contexto. Y en cada uno de los apartados, por ejemplo, ambiente político, y definir aquí cuáles son las particularidades o características más, que resaltan más en este momento acerca del ambiente político. Ambiente sociocultural, exactamente lo mismo. Si hay algunas que queremos eliminarlas, pues siempre se pueden eliminar, del mismo modo que podemos crear todas las que queramos. En estas ventanas se pueden insertar imágenes. Ahora luego veremos cómo se insertan imágenes, pero bueno, se pueden insertar ¿cómo? Pues así de sencillo. Pulsamos el botón de insertar imagen y nos vamos, por ejemplo, a donde yo tengo imágenes tipo, por ejemplo aquí, ¿vale? Y seleccionamos, por ejemplo, del tipo JPG y ahí aparecen pues muchas imágenes, tal como estamos viendo. Podría ser esa, podría ser, no sé, imágenes correspondientes o bien en los cuadros, a las colecciones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en un momento determinado, seleccionamos la imagen, le decimos incluir y ahí la tenemos. Si aparece muy grande, luego después la podemos, por ejemplo, escalar y poner más pequeña. Y puede tener el tratamiento de texto, por lo tanto, la podemos centrar, la podemos escalar, podemos hacer con ella todo lo que queramos. Bien, esto es porque en términos generales les estoy hablando de la flexibilidad que tiene la aplicación de software, para que vean cómo es fácil e intuitiva de trabajar. Es lo primero, es decir, quitar el miedo al uso de la aplicación. Porque tal como están viendo, yo entro en un ítem, aparece objetivos, los leo, me acoplan porque considero que son los que debe de haber y los dejo. Si considero que no, los cambio o incluso los elimino y los sustituyo por otros. Cuando termino, le digo incluir y observemos cómo cuando entro en un ítem y le digo incluir, se coloca un icono a la izquierda. Ese icono indica que todos estos ítems están incluidos en el documento. Los que no tienen icono son o que yo no he pasado por ellos o bien que no los quiero incluir, porque como agentes de deterioro yo solamente voy a tener, por ejemplo, el fuego. Alguno podría decir que como agentes de deterioro, dice, sí, pero aquí hay pocos agentes de deterioro, en mi museo tenemos uno concreto que aquí no está. Bueno, si no se puede catalogar en esto, porque cuando entramos en acciones naturales tenemos sismos, erupciones, rayos, tormentas, tornados, lluvia, etc. Es decir, todos estos los vamos a agrupar porque van a producir una serie de efectos comunes en los objetos. Pero si hay un agente de deterioro que no va a provocar un efecto común y lo queremos distinguir, no tenemos ningún problema. Aquí seleccionamos, por ejemplo, agentes de deterioro y queremos incluir algo, ¿no? Hay o tenemos la posibilidad de editar el árbol y en el apartado de agentes de deterioro incluir un nuevo agente de deterioro. Por ejemplo, le digo nombre del ítem, pues agente nuevo, X, el que sea. Tipo de ítem, ¿qué tipo de ítem? Por ejemplo, en este caso son agentes de deterioro que son nodo, creo que es de riesgos.
Ahí lo tenemos. Le decimos aceptar y aquí lo tenemos. Pero yo no lo quiero abajo del todo, lo quiero aquí arriba, debajo de fuerzas físicas. Le digo aceptar y ya lo tengo. Es decir, ahora, cuando venga aquí, debajo de fuerzas físicas, tendré agente de nuevo, porque lo acabo de crear. Bien, dicho esto, que es lo último que quería explicar en términos generales para que se vea cuál es el funcionamiento de la aplicación, vamos ya a pasar al supuesto práctico. Esto era unas nociones generales para ver cómo se trabaja con la aplicación. Vemos que es fácil, intuitivo, que podemos editar el árbol y estructurarlo del modo que queramos, que podemos crear tanto agentes de deterioro como otro tipo de ítems en cualquier momento y en cualquier lado. Y esto nos va a dar la flexibilidad suficiente y necesaria para poder moldear el software y adaptarlo a la situación real de mi museo. Vamos ahora, ya que lo tenemos, minimizamos esto y vamos a abrir el supuesto práctico que antes hemos comentado. Este supuesto práctico es el que hemos visto y así ya, como ya sabemos trabajar con la aplicación, porque no hay más, es decir, no hay más, como ya sabemos trabajar en términos generales con la aplicación, vamos a analizar los diferentes aspectos a ver cómo lo hubiésemos hecho en este supuesto práctico que hemos dicho, que repito, es la cesión temporal de dos colecciones a una municipalidad para que puedan estar expuestas aproximadamente por un año al público en general. Bien, en datos de identificación del museo, observemos como aquí ya hemos puesto una serie de datos, Museo X, vemos que aparece la fotografía identificativa del museo, cosa que es de agradecer, ¿de acuerdo? Vemos también el plano cartográfico que hemos insertado. Esto es el supuesto ya práctico, ¿eh? No hemos insertado ahora nada, ya venía insertado porque yo lo he insertado para no perder tiempo ahora. Ya saben cómo se insertan, que es muy sencillo. Insertar imagen. Ya sabe cómo se cumplimentan estos datos, que es muy sencillo. Escribiendo directamente sobre, en este caso, la tabla. Cuando todos estos datos ya los tengo como yo quiero, le digo incluir. Y siempre puedo recurrir para modificarlo si hubiese alguna variación. Gestores y profesionales responsables. Y aquí los tenemos. La relación de personas, los cargos y la localización que tiene. Si faltase algún mail, por ejemplo, pues en este caso es msantos@gmail.com. Si faltase en este otro también, pues a rodrigo@gmail.com. Es decir, que en cualquier momento nosotros podemos perfectamente y sin problemas editar en cualquier momento lo que estamos haciendo. Esto vendrá bien para cuando hagamos revisiones posteriores. De ahí que unificar criterios esté muy bien, porque así cualquier técnico podrá retomar en cualquier momento lo que otro se dejó a medias o lo que otro empezó porque se ha jubilado, se ha trasladado, lo ha dejado a medias porque le han dado otras responsabilidades en el museo, etcétera. Es decir, es mucho más fácil seguir lo que uno se ha dejado a medias cuando lo está haciendo con una plataforma como esta, a cuando lo está haciendo en papel o en Word o en cosas de estas. Concepto de riesgo, antes ya lo hemos visto, y gestión de riesgos. Por lo tanto, la primera parte ya la tenemos adaptada a lo nuestro. Vamos ahora al aspecto relacionado con análisis del contexto. Objetivos. Definimos los objetivos. Contexto. ¿Qué entendemos por contexto? Pues para lo que va a ser esta cesión temporal, entendemos solamente ambiente físico, aspectos administrativos, legales y económicos, y nada más. Es decir, otros aspectos del contexto, como es situación política actual, situación económica y tal, pues todo esto a lo mejor nos preocupa para otras situaciones, pero para lo nuestro no. ¿Y qué me preocupa también? Como por ejemplo podemos decir aspectos de personas que pueden influir tanto positiva como negativamente, pues bueno, los definimos aquí, personal del museo y la municipalidad, autoridades y responsables,
patrocinadores de esta cesión temporal. Estos gastos los tiene que asumir alguien. ¿Quién es el patrocinador? A lo mejor aquí me preocupa, en otro sitio no. Y lo definimos. Y en aspectos relevantes del contexto, pues ambiente político no lo hemos definido, observemos que está en blanco, no nos tiene que preocupar que alguna de estas carpetas esté en blanco. ¿Por qué? Porque si está en blanco, luego cuando se genera el documento no aparece nada como que falta. En ambiente físico sí que me preocupa porque las colecciones 1 y 2 van a estar en unas salas que a lo mejor no son las apropiadas. Hace calor, hace frío, hay humedades, etcétera. Por lo tanto, todo esto hemos tenido que hacer una gestión del riesgo desplazándonos a estas salas para analizarlas, ver en qué situación se encuentra el edificio o determinadas partes del mismo y qué nos puede preocupar respecto a estas salas donde van a estar ubicadas las dos colecciones que hemos cedido temporalmente. Por lo tanto, el ambiente físico sí que me interesa, desde el punto de vista, como hemos comentado, de plagas, humedades, etcétera. Aspectos legales no me preocupan, ya que va a estar financiado y va a estar todo hecho desde el punto de vista de la municipalidad. Contexto económico tampoco. Aspectos administrativos, pues sí, porque de alguna manera vamos a tener claramente definidos responsables acerca de la exposición temporal. Necesitaremos o vamos a exigir una copia de póliza de seguros suscrita que se haga cargo de los deterioros, incluso de los robos que pudiesen haber, etcétera. Y dentro del apartado de actores y partes interesadas, pues vemos que no hay nada, lo borramos y decimos, yo no quiero poner ahí nada. Pues nada, no ponemos absolutamente nada y este ítem correspondiente a aspectos relevantes del contexto ya lo hemos analizado. Y que tal como dice la ISO 31000, hemos tenido en cuenta determinados aspectos relativos no solamente a la colección, sino a su digamos, envoltorio, como es, por ejemplo, las salas, como es el ambiente exterior, como es el edificio, etcétera. Identificación de los riesgos. Se definen los objetivos. Hombre, nuestros objetivos, ¿cuáles van a ser? Pues el poder exponer aquello y que desde el punto de vista, pues que los riesgos que se hayan identificado estén en límites que sean asumibles o tolerables. Para ello, en acciones naturales destacamos como riesgos los sismos, en fuerzas físicas, una manipulación y almacenamientos inadecuados, que se puedan producir roturas, perforaciones, golpes, acciones de los visitantes indeseadas, etcétera, que pueda existir incluso el robo, incendio o que, aunque no haya incendio, la acción del humo pueda deteriorar. Como agua no hemos contemplado nada, podemos borrarlo. Como contaminantes no hemos contemplado nada, podemos borrarlo. Y como disociación tampoco hemos encontrado nada, podemos eliminarlo. Pero sí que tendremos en cuenta acciones naturales, físicas, delincuentes, fuego, etcétera. Es decir, vamos a ir de alguna manera adaptando el estándar a esta situación concreta. Bien, hemos definido, bueno, cuando hemos entrado aquí hemos definido, por ejemplo, sismos, fuerzas físicas, delincuentes, robos, fuego, plagas, etcétera. Vale, vamos a ver entonces ahora poco a poco qué hacemos con eso. El agua no lo hemos contemplado, contaminantes tampoco y la disociación tampoco. ¿Por qué no lo he eliminado? Es decir, ¿por qué no he ido a editar algo y eliminarlo? Bueno, porque me resultaba más cómodo dejarlo así. Al fin y al cabo, cuando genere el documento, solo se va a generar del documento aquellos aspectos que estén incluidos. Si el agua no hay nada o no está incluido porque vemos que no tiene icono, pues no va a salir nada. Por lo tanto, como no se va a generar, ¿para qué voy a perder tiempo editando el árbol y eliminando del árbol editado este apartado? Lo dejo directamente, me resulta más cómodo dejarlo que quitarlo. Igual va a pasar con disociación o con contaminantes. Pero sí que, por ejemplo, con fuerzas físicas tenemos unas fuentes comunes y estas son las fuentes comunes que nosotros hemos identificado. Y estas fuentes comunes van a tener unos efectos comunes, deformaciones, punciones, roturas, etcétera, etcétera. Ahora luego veremos para estos efectos comunes qué hacemos, porque claro, ya hemos identificado dentro de fuerzas físicas cuáles son las fuentes que dan lugar a estos riesgos. Ahora sabemos qué efectos van a provocar, pero yo lo que quiero saber es qué tengo que hacer para que todo esto, ya sé que el sismo no lo puedo evitar, pero sí sabiendo
los efectos que puede originar sobre el objeto expuesto, pues que de alguna manera esté preparado para prevenir antes o durante o después de que surja el sismo. Eso lo veremos más adelante. De momento, ¿vale? Ahí lo tenemos. Delincuentes, puede darse la situación de robos. Efectos comunes, pues pérdida de patrimonio, a veces irrecuperable, o, lo que es peor, una pérdida de imagen frente a la sociedad. Si robasen, por ejemplo, en el ayuntamiento, pues la verdad es que la pérdida de imagen que tendría esta municipalidad frente a la ciudadanía, pues no sería la más apropiada. Por lo tanto, habrá que tomar medidas ya no para proteger el propio patrimonio, sino la imagen que podemos dar para no tener una pérdida de imagen frente a los votantes. Fuego, plagas, etcétera. Vamos a hacer lo mismo, es decir, la temperatura, efectos comunes, los vamos a tener. Bien, ya hemos identificado los riesgos, los agentes de deterioro y vamos a hablar ahora de los niveles de protección. Claro, aquí habremos observado una cosa. Cuando hablamos de niveles de protección, aquí tenemos cuadros del acervo, salas y en general de toda la exposición. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vamos a hablar de cuadro por cuadro? ¿Vamos a hablar no de sala, sino de sala 1 y sala 2? ¿Vamos a hablar de la exposición en general? Bueno, pues esto ya va a criterios de la persona que es la responsable de elaborar esta gestión de riesgos. Nosotros vamos a salirnos por un segundo de aquí y vamos a entrar en este, digamos, prototipo de partida, que es el que propone la aplicación de software, ¿vale? La aplicación de software nos propone por defecto esto. Nos da unos niveles de protección que aparecen. Niveles de protección de los objetos. Podemos identificar 1 o 1000 objetos. A veces se tiene que hacer niveles de protección objeto por objeto cuando los objetos son significativos. Por ejemplo, si tuviésemos un cuadro muy importante, sí que deberíamos de analizar ese cuadro específicamente. Entonces podríamos, niveles de protección del objeto 1, yo lo editaría, edito el árbol, aquí no aparece ahora nada, ¿vale? Pero yo editaría el árbol y entonces pondría niveles de protección. Esto, edito el ítem y en lugar del objeto 1 pongo del cuadro y le puedo poner el nombre que tiene el cuadro o bien la identificación por un código ID, por ejemplo, 2076, ¿de acuerdo? Podría ser el cuadro concreto este. Y si tuviese más, pues me voy a niveles de protección y agrego ítems, porque como sé que puedo agregar todos los ítems que quiera en cualquiera de todos los apartados, pues no voy a tener ningún problema. Por lo tanto, por defecto, la aplicación pone, cuando la lancemos por primera vez, pone objetos, niveles de protección del objeto 1, pero podemos crear los objetos que se quieran. Si no lo queremos hacer por objetos, podemos hacerlo por colecciones y aparece colección 1, pero podemos crear las colecciones que se quieran. O por salas, podemos hacerlos por sala 1, sala 2, sala 3 o por las salas que hagan falta porque podemos crearlas. O también de todo el museo, que no será lo normal, pero bueno, podríamos hacerlo. Lo bien cierto es que incluso podemos hacer combinaciones de los mismos. Por ejemplo, si tenemos una colección de cerámica y tenemos una colección, por ejemplo, de mobiliario que queremos darle un tratamiento por separado, pues haremos objetos, los cuadros que se quieren hacer un tratamiento por separado, a lo mejor un tipo de armadura, un tipo, por ejemplo, de vasija, de cerámica, etcétera, que tenga un tratamiento específico, por colecciones de cerámica, colección de pinturas, colección de mobiliario, etcétera, o por salas, sala A, sala B, sala C, sala 1, sala 2, sala 3, etcétera. Esto nos da, como hemos dicho antes, flexibilidad. ¿Para qué? Para poder editar el árbol y crearnos y adaptarnos a nuestra situación. Por eso, tal como estamos viendo en nuestro supuesto, hemos hecho lo siguiente. Hemos hecho unos niveles de protección exclusivos para los cuadros del acervo,
para las salas, hay 2 salas, y en general para toda la exposición temporal. ¿De acuerdo? Es decir, hemos tenido en cuenta los niveles de protección de los cuadros. Aquí el anclaje, como lo queremos, qué protección exterior queremos para los cuadros, de tal manera de que las personas no puedan acercarse a los mismos y tocarlos, o si alguien, por ejemplo, pudiese derramar algún líquido o algo, pues que no sea posible hacerlo porque el cuadro va a estar aislado del contacto de las personas. En cuanto al mobiliario, en cuanto a la sala, en cuanto al edificio, ya no hemos adoptado nada, sitio y región tampoco, pero en cuanto al soporte, estos son los criterios que queremos, y respecto al mobiliario, estos son los criterios que queremos. Y en cuanto a la sala. Pero si yo quisiera, además, especificar algo exclusivo en los niveles de protección de ambas salas, pues, o si quisiera salas separadas, pondría niveles de protección de la sala 1, niveles de protección de la sala 2. ¿De acuerdo? Hablaré sobre el soporte en general, sobre el mobiliario, sobre la sala, por ejemplo, en el que aquí, y tal como estamos viendo, pues se ha definido, se dispone de 2 salas, tal como se observa en el plano adjunto. En la sala, digamos, 2 se expone la colección 2, en la sala 1 se expone la colección 1. En cuanto al edificio, no hemos dicho nada, ni en sitio ni región, porque no viene al caso en esta exposición temporal. Y niveles de protección del edificio o del alojamiento temporal. Y tal como estamos observando, pues sí que hablamos del edificio, de las protecciones que vamos a poner. Si queda muy grande, ya hemos dicho antes que se puede hacer más pequeño y escalar, ¿eh? No hay ningún problema. Es más, incluso esta ventana que vemos a la derecha, ¿vale?, la podemos perfectamente escalar, tal como hemos visto, reducir, y podemos tener más pequeño por si las imágenes que hemos introducido son muy grandes y queremos hacerlas pues un poco más visibles a todo lo que vamos a hacer. Y aquí estamos poniendo todos los niveles de protección que nosotros hemos considerado que deberíamos de poner. Es decir, instalaciones, en este caso, de detección, de cámaras de vigilancia, de medios de extinción de incendios, señalización, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que nosotros consideremos, pues lo vamos a ir materializando y para esta cesión temporal. Bien, lo que hemos hecho ha sido personalizarnos la aplicación para nuestra situación en concreto. Probabilidad de ocurrencia de los riesgos ni lo hemos contemplado para nada, y identificación final de riesgos del acervo. Ahora ya hemos hablado y tenemos clasificados una tablita que nos va a venir muy bien y pone eventos poco probables, eventos poco frecuentes y procesos acumulativos. Y entonces aquí ya lo hemos personalizado en una pequeña tabla, todo lo que anteriormente hemos establecido. Es decir, acciones naturales son poco frecuentes, eventos poco frecuentes no hay. Sin embargo, sí que tenemos como eventos frecuentes los sismos. Fuerzas físicas, no, eventos poco frecuentes no, pero sí que tenemos almacenamiento inadecuado, roturas, perforaciones, golpes, etc. Es decir, bien, poco a poco le vamos dando forma al documento. Observemos cómo hasta el momento ya hemos pasado hasta identificación de los riesgos. Ahora vamos a un aspecto que es comunicación de riesgos. ¿Cuáles son los objetivos? Y los definimos. Aquí, si hay un riesgo, hemos de adoptar una acción inmediata. Entonces, frente a los riesgos naturales, como estaba el sismo, identificación. En caso de producirse un sismo, el efecto adverso sería destrucción de algunas de las obras expuestas, y calculamos que ese porcentaje de obras expuestas que podrían quedar dañadas rondaría el 20% de las obras expuestas. Bien. En cuanto a fuerzas físicas, las visitas pueden tocar manualmente las obras. Pues mal estamos, desgastando y rozando diferentes partes del mismo, y obras no protegidas mediante cristal de seguridad. Por lo tanto, ya sabemos qué habrá que hacer. O bien barreras que impidan el acercamiento, o lo que es mejor, unos cristales de protección que, aunque las personas se aproximen, el vaho que sueltan al hablar, un estornudo, un contacto indebido de un niño, pues no se pueda producir porque hay un cristal protector. En cualquier caso, lo mismo haremos con el resto.
de los riesgos que hemos detectado. Mapas y planos arquitectónicos. Bueno, y esto sería un poco ubicación de las fuentes de peligro. Tenemos el mapa y hay, por ejemplo, con respecto a delincuentes, pues lo que sería lógicamente las salidas. Está marcado en verde. Lo que está marcado en rojo, que serían estas zonas, sería pues manipulación inadecuada, luz y radiaciones UV, temperatura, humedad, etc. Es decir, que prácticamente los cuadros van a estar expuestos a una serie de situaciones que no son las apropiadas. Para ello, veremos cuáles son el tratamiento que hacemos de esos riesgos. Bien, vamos ahora, siguiendo la ISO 31000, al análisis de riesgos. Hemos definido los objetivos, vamos a las fuentes de información. Conocimiento local, vamos a inspeccionar el edificio, recibir sugerencias de expertos y de empleados, es decir, de los responsables del acervo, pues a ver qué nos dicen y qué consideramos que debemos nosotros de proteger. Y luego está el sentido común, es decir, está claro que un robo se puede producir, por lo tanto, hemos de dejarnos guiar muchas veces por el sentido común. Si una cosa se puede robar, se robará. Si una cosa se puede romper, se romperá. Y si una cosa se puede quemar, se quemará. Por lo tanto, hemos de evitar todo esto en origen. Bien, pero ¿cómo sé yo realmente, cómo sé que va a estar protegido todo? Muy sencillo. Va a estar protegido porque vamos ahora a establecer una magnitud del riesgo. Y no solamente vamos a establecer una magnitud del riesgo, sino lo que es más importante, luego después vamos a establecer una catalogación de los riesgos y un orden de prioridades. Y para eso, para establecer ese orden de prioridades y lo que deberemos de dar prioridad en la exposición temporal, para eso vamos a establecer esta magnitud del riesgo y, de paso, los diagramas de valor de los componentes. Por ejemplo, en acciones naturales tenemos el sismo. ¿Cómo evaluamos nosotros el riesgo? Muy sencillo. Por defecto ya está, porque nosotros aquí, en el supuesto, yo ya lo he evaluado. Si entrásemos en lo que por defecto propone la aplicación, cuando entro en acciones naturales, ahí no hay nada. No se han definido riesgos. Habrá que añadir riesgos, ¿vale? Pero en el supuesto que nosotros tenemos en marcha, evidentemente sí que hay unos riesgos colocados. Por ejemplo, en fuerzas físicas tenemos tratamiento de objetos inapropiado, traslados o desplazamientos o roturas por mal uso. Y ahora, tal como hemos visto antes, recordemos, metodología ABC. El factor A cuantifica la probabilidad. Es decir, le damos valor 5 cuando la frecuencia de ocurrencia es de 1 año o menos. Y le damos probabilidad del factor A 0,5 cuando la frecuencia de ocurrencia del evento es de 30.000 años o menos. ¿De acuerdo? Así pues, si un sismo, por ejemplo, se va a dar cada 10 años, más o menos, pues el factor A tendrá valor 4. Factor B, si resulta de que ese sismo puede afectar al 20%, como hemos visto antes, entre el 10 y el 30, pues el factor B valdrá o 4 o 4,5. Es decir, si consideramos 10, estaremos desde el punto de vista, digamos, optimista. Si consideramos 30, estaremos desde el punto de vista pesimista. Por lo tanto, podremos darle, por ejemplo, 30% desde un punto de vista más pesimista y tendremos que el factor B vale 4,5. Y el factor C, algo parecido. Por ejemplo, porcentaje o fracción del valor del acervo afectado, si fuese, por ejemplo, del 10%, pues el factor C tendría valor 4. Ahora sumamos A, B y C y nos da magnitud del riesgo. Bien, pero claro, para no tener que ir andando con sumas, lo que hacemos nosotros es esto. Acciones naturales, sismos, frecuencia,
Y aquí decimos, a ver, la frecuencia es 1, por ejemplo, cada 10 años. Pues me sale valor 4. Pérdida del valor esperada. Yo digo, mira, puedo perder hasta el 10%. Me sale 4. Porcentaje o fracción del acervo afectado. Yo digo, mira, va a estar afectado un 3%. Me sale 3,5. Observemos cómo ya ha sumado la magnitud del riesgo, ya ha sido sumada. 4 y 4, 8 y 3, 11,5. Es decir, este apartado nosotros no podemos acceder a él. En este caso, como acciones naturales solo tenemos el sismo y podemos ver la frecuencia, pérdida de valor, porcentaje del acervo o magnitud del riesgo. Y no dice nada. Pero cuando tenemos, como es el caso, por ejemplo, de fuerzas físicas, tenemos 3 riesgos agrupados bajo fuerzas físicas, con valores, vamos a cambiarle los valores para que sean diferentes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tratamiento de objetos con una frecuencia 5, 2, 3,5 para cada uno de los riesgos, con unas pérdidas tal como las que vemos. Vamos a cambiarle aquí también los valores, ¿vale? Para que no salgan valores muy igualados. Bien, ya ahí lo tenemos. Entonces ahora sí que tiene sentido ver cuáles de todos los riesgos, ¿vale? El tratamiento de objetos inapropiado, pues el que tiene una frecuencia, el que frecuentemente se dará. Pues el que tiene mayor probabilidad de darse es este de aquí, tratamiento de objetos inadecuado. Traslados o desplazamientos inapropiados o roturas por mal uso, pues están en otros porcentajes de probabilidades. Pérdida de valor, pues mira, tanto el tratamiento de objetos como roturas por mal uso están al mismo nivel, es decir, que da lo mismo que pase una cosa que otra, porque la pérdida de valor va a ser la misma. Porcentaje del acervo afectado, pues bien, el que más, digamos, porcentaje tiene de, digamos, afectar a mayor parte del acervo serían las roturas por mal uso. Pero lo que a nosotros nos interesa no es por separado estos apartados, sino la magnitud del riesgo, porque ahora la magnitud del riesgo es la suma de la frecuencia, la pérdida de valor y el porcentaje. Por lo tanto, yo aquí, en esta tabla, por eso quiero incluir para impresión esta gráfica, aquí yo ya veo que las roturas por mal uso es lo que más me va a preocupar. Luego yo, aunque en principio pensaba que iba a ser otra cosa, me llevo la sorpresa que digo, pues bueno, pues con los valores que he puesto resulta de que lo que peor vamos a llevar va a ser las roturas por mal uso de las piezas del acervo. Así que habrá que controlar los cuadros porque por mal uso se pueden deteriorar. Y lo mismo que hemos hecho para fuerzas físicas, haremos para delincuentes, que en este caso solamente hay uno y no se ve la comparativa bien. Respecto al fuego también hay uno y no se ve la comparativa bien, ¿vale? Y respecto a plagas también hay uno, no se ve muy bien la comparativa. Con respecto a luz y radiaciones, aquí tenemos 2, pero nos vamos ya directamente a la magnitud del riesgo y ya vemos que los dos, o la exposición a fuentes inapropiadas o los flashes fotográficos, van a afectar de igual medida al acervo. Por lo tanto, la sala debe de estar protegida con cortinas que no tenga luz natural directa y se va a prohibir la utilización de flashes fotográficos. Ya está. Aquí ya estamos viendo prácticamente la adopción de medidas que tendremos que hacer. En temperatura también sale 6 y en el apartado correspondiente a humedad relativa, aquí tenemos también 2, uno que es número excesivo de visitas y microclimas generados por falta de ventilación. Vamos a ver cuál de los dos nos preocupa más. Digo, pues mira, microclimas generados. Por lo tanto, el microclima generado puede ser por una humedad excesiva de la respiración de las personas, por un aumento de la temperatura debido a la gran cantidad de público que accede a la sala y, por lo tanto, ¿cómo controlamos el microclima? Limitando el acceso a la sala a un aforo establecido de antemano. Y hasta que no salgan X personas no pueden entrar las siguientes X personas. Bien, pues esto es lo que nos permitirá establecer este análisis de riesgos. Bien. En cuanto a... es posible establecer un escenario
optimista y un escenario pesimista basándonos en el escenario anterior. Pero claro, esto no es un curso de formación, esto simplemente, ya digo que no es un curso de formación, sino una exposición del funcionamiento y operatividad de la aplicación. En el apartado de conclusiones, pues establecemos nuestras conclusiones y nos vamos ya al siguiente apartado, que es evaluación y tratamiento de los riesgos. Bien, aquí vamos a ir rápidos porque nos quedan 15 minutos y no nos queremos pasar del tiempo, ¿vale? Hay que dejar el turno de preguntas, pero vamos a verlo rápidamente. Evaluación de la magnitud del riesgo es simplemente que cuando la magnitud del riesgo sea 15, 14,5, 14 o 13, pues diremos que la prioridad es catastrófica, es decir, que sí o sí hay que hacerlo porque si no perdemos todo o casi todo el acervo. Prioridad extrema, prioridad alta, media o baja, ¿vale? Esto nos permitirá, esta tabla nos permitirá catalogar todo lo que hemos hecho anteriormente. Ahora lo que tenemos que hacer es cumplimentar aquí. Con 11,5 nos sale incendios de origen eléctrico. Paradójicamente, resulta de que a pesar de que pueden haber robos, a pesar de que pueden haber microclimas, a pesar de que hay tratamiento de objetos inapropiado, de que se pueden producir roturas de por mal uso, resulta de que sale una magnitud de riesgo mayor con un incendio que se pueda provocar de origen eléctrico. Por lo tanto, hay que revisar bien las instalaciones y que se garantice que la instalación está preparada para, con detectores, etcétera, que tiene potencia suficiente, es decir, incluso podríamos exigir para garantizar que el acervo depositado allí en los bajos pues va a estar protegido eficazmente, pues podríamos exigir un proyecto de verificación de la instalación eléctrica, porque al final esto es lo que ha salido con un índice de magnitud de riesgo mayor. Luego los robos. Por eso hemos puesto cámaras de seguridad. Y luego ya estamos en la franja verde, microclimas, tratamiento de objetos inapropiados, etcétera, etcétera, y roturas por mal uso. Así pues que ahora uno se lleva la sorpresa. La sorpresa es que yo me pensaba que roturas por mal uso iba a ser de los primeros y me llevo la sorpresa de que resulta de que está en último lugar. Es decir, esto es lo que menos nos preocupa porque tenemos riesgos que se nos había pasado inadvertidamente, como es el incendio o como es el robo, que son mucho más preocupantes para la exposición. Bueno, establecemos un gráfico de prioridades. No tenemos ahora tiempo ya para explicar cómo sería este gráfico, pero más que nada es una planificación de tipo Gantt, tal como estamos viendo, que vamos a decir, ¿cuándo vamos a empezar a tomar las acciones? Pues hemos de hacerlo cuanto antes. Riesgo de incendio, prioridad, aquí, ya. Esto puede circular hacia la derecha, puede circular hacia la izquierda, es un zoom más, zoom menos, para poderlo ver por meses, semanas, incluso años, etcétera, ¿vale? Y cuando ya hemos hecho nuestra planificación de gráfica de prioridades, pues ahora vamos a priorización de la magnitud del riesgo. Primero, incendios de origen eléctrico. Segundo, robos. Y tercero, el resto de los riesgos detectados, porque están todos en la franja verde, que sabemos que son leves. Así pues, ya tenemos nuestra priorización de actuaciones. Vamos a la etapa de control. Y ahora vamos a intentar establecer actuaciones para evitar las causas del riesgo, para bloquear los agentes de deterioros, para detectar estos agentes de deterioro. Actuaciones para responder a la presencia de los agentes de deterioro y actuaciones para recuperar los daños del acervo. Y esto es lo más completo que podemos tener. ¿Por qué? Vamos a ir, antes de entrar aquí, a ver por defecto qué aparece. Por defecto, la aplicación, es decir, si empezásemos con un proyecto totalmente nuevo, aquí la aplicación propone esto. Estamos ahí y propone esto. Actuaciones para evitar. Y hay actuaciones preventivas, actuaciones correctivas y actuaciones urgentes. Es decir, para cada una de estas situaciones, para bloquear, tenemos actuaciones preventivas, a veces se van una o varias, acciones correctivas y acciones urgentes. Para responder a la presencia de los agentes de deterioro. Igualmente, por defecto, se dan una serie de actuaciones preventivas
una serie de acciones correctivas y acciones urgentes, que a veces son una, dos o están en varias tablas. ¿De acuerdo? Bien, esto es por lo que por defecto la aplicación propone. Evidentemente, yo puedo, a lo que viene aquí, y tal como hemos visto antes, modificarlo. Es decir, esto es lo que, para que tengamos una idea de partida, la aplicación nos propone. Ahora vamos a nuestra situación real, a la que, digamos, estamos haciendo el supuesto. Y aquí, y tal como estamos viendo en el supuesto, tenemos actuaciones para evitar la causa del riesgo. Y aquí lo tenemos. Fuerzas físicas, prohibido fumar, prohibido consumo de comida y bebida, prohibido el uso del palo extensible para hacer selfies, prohibido la entrada de personas con mochilas voluminosas, prohibir la realización de fotografías con flash e incluso podríamos poner, por ejemplo, prohibición de entrar sillas de ruedas, prohibición, por ejemplo, de entrar cochecitos de bebés, etcétera. Es decir, que podríamos poner toda una serie de situaciones que quisiéramos, como actuación preventiva, prevenir frente a las fuerzas físicas. Acciones correctivas. Frente a las fuerzas físicas. Los días de lluvia, prohibir la entrada de paraguas. Para ello se debe establecer una consigna o recepción que permita custodiarlos durante la visita al museo. Se deberán de custodiar igualmente mochilas voluminosas y otros objetos, como se podrían también custodiar, por ejemplo, los cochecitos de los bebés, etcétera. Y como acciones urgentes no se ha puesto ninguna porque no consideramos que sean acciones urgentes. Bien, pues lo mismo que hemos hecho en estas etapas de control para evitar la causa del riesgo, haríamos con el resto. Planificamos e implementamos las opciones seleccionadas, estableciendo cuándo vamos a planificar las actuaciones para evitar las causas, bloquear, detectar, responder o recuperar. Es decir, nos establecemos unas fechas, observemos como todas las hemos establecido para el mes de agosto, pero podríamos a lo mejor haber dejado alguna para el mes de, por ejemplo, septiembre o incluso, y tal como vamos a ver, pues para el mes de julio. Antes de empezar, actuaciones para evitar, las pondremos en marcha antes de poner en marcha las actuaciones para bloquear, para detectar, para responder, etcétera. Es decir, que hacemos nuestro cronograma de actuaciones de implementación. Identificación de resultados medibles, ¿vale? Y funciones y responsabilidades de los profesionales. Aquí vamos a responsabilizar a una persona y una serie de funciones asignadas para las cuales deberá de elaborar posteriormente un informe de cumplimiento de que se está realizando o se han realizado, etcétera, etcétera. Por supuesto, es algo ficticio. Recursos necesarios. Y aquí vamos a ver esta tabla de recursos necesarios, cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, contratar los servicios a una empresa de seguridad para que se establezca puntos de vigilancia en la entrada, puntos de control en la entrada, pues a ver de dónde va a salir ese dinero. Entonces nosotros teclearíamos pues 100% con recursos de la municipalidad. Bien, le decimos incluir y ya en el apartado de monitoreo y revisión, igual que los anexos, pues bien, una vez se ha desarrollado todo lo anterior, generamos un documento. Ahora luego hablaremos del monitoreo, que quedan 5 minutos. Vamos a generar el documento. Lo bueno que tenemos de generar el documento con la aplicación es que cuando vamos a generar el documento, me permite generar el documento de todo. ¿Todo qué es? Pues todo es todos los ítems que tenemos marcados, o bien, si yo quiero solamente el apartado de tratamiento de riesgos, desmarco todo y pongo el tratamiento de riesgos, que a veces es a lo mejor lo que me interesa. ¿Qué tratamiento de riesgos tengo que hacer del acervo? Lo anterior viene muy bien, me va a servir para que me rebajen cuota en el seguro, puesto que hemos hecho un estudio de implantación bastante interesante y cuando vaya a pedir el seguro lo puedo presentar para que se rebajen las cuotas, ¿de acuerdo? Para que vean que realmente tenemos un estudio de implantación en el que se han adoptado una serie de medidas y que, por lo tanto, el seguro tiene algo ya en qué basarse para asignar las cuantías a satisfacer para el control del mismo, ¿vale? Entonces, ventajas del informe personalizado. Lo puedo generar todo o puedo generar solo determinadas partes. Por ejemplo, el tratamiento de los riesgos. Entonces le pongo aquí,
gestión de riesgos de patrimonio museológico, tratamiento de riesgos. Es decir, le pongo el título, le pongo la descripción del informe y genero un documento en el que solo va a figurar el tratamiento de riesgos del acervo. Le digo aceptar y ahora enseguida lo veremos. Se está generando, ya lo tenemos. A ver, que lo centre. Venga, vamos a centrarlo. Un momento porque le saldrá la pantalla excesivamente grande. Voy a tratar de ponerlo en una pantalla un poco más reducida para que lo vean bien. Venga, ahí lo tenemos. Gestión de riesgos, esto sería el título, que puedo, tal como estamos viendo, antes de la impresión del mismo, maquetarlo para darle la forma que yo quiera. ¿De acuerdo? Y aquí, y tal como estamos viendo, aparece solo el apartado que hemos seleccionado, que es el de tratamiento de riesgos del acervo. Ventajas que tiene, que no tengo que andar desde Word cortando y pegando. Otra ventaja que tiene, que se genera el índice exclusivamente de lo que hemos marcado. No tengo que luego ir renumerando páginas desde el índice que Word me habrá creado porque he eliminado un montón de cosas. Y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Esto sería, es decir, esto no es ni más ni menos que archivo, generar documento. Y cuando genero documento, de todos los ítems que aparecen marcados, que solo son los marcados aquí, es decir, estos dos no estarán. Pero, ¿y si quisiera, por ejemplo, establecer en el análisis de riesgos, pues bueno, lo vuelvo a hacer. Pongo 2 puntos, por ejemplo, análisis de riesgos. Y desde ahí genero un documento en el que, igual que antes, va a contemplar ese apartado exclusivamente y no el resto. El documento, tal como hemos visto, se previsualiza en un editor de textos que forma parte de la aplicación. Ese editor de textos permite guardarlo en formato de Microsoft Word, guardarlo en formato de PDF, guardarlo en formato de HTML, aunque no es lo más apropiado porque se cometen algunos en HTML, pues las tablas pueden fallar, ¿de acuerdo? Y entonces nos da a veces más faena. Es mejor guardarlo en formato de Word o en formato PDF y sale perfecto, sin ningún tipo de problema. Vamos a verlo ahora, ¿vale? A ver un momento que cambiamos el formato. Vamos a ponerlo un tamaño para que salga bien en la ventana y ahí lo vemos. Y en este caso, bueno, creo que he generado al final todo el documento, no lo sé. Concepto de riesgo, gestión de riesgos. Vemos cómo van saliendo las imágenes, salen los gráficos, las tablas, los esquemas, todo lo que nosotros hayamos ido poco a poco incluyendo en el documento se reflejará tal como estamos viendo. Es decir, que si yo tenía un ítem en el que había insertado la imagen correspondiente a los cuadros de la colección 1 y los cuadros de la colección 2, pues tal como estamos viendo quedan reflejados. Si tengo tablas, tengo esquemas, tengo imágenes, en estos casos son planos de AutoCAD, todo esto queda reflejado. Que igual que antes los hemos hecho pequeños, si veo que esto aquí lo podría hacer más grande porque quedaría bien, pues antes de imprimirlo o exportarlo en formato PDF, lo puedo hacer más grande para que se vea mejor. En este caso serían los pulsadores de alarma, los detectores, las cámaras de vigilancia, etcétera. La ubicación de la señalización, etcétera. Bueno, y esto sería, vamos a ver cómo quedarían las gráficas que hemos visto más adelante. ¿Ven? Aquí tenemos, por ejemplo, la evaluación de los riesgos. En primer lugar, la exposición de la metodología y ahora, para acciones naturales, el esquema que hemos dicho de la magnitud de riesgo. Aquí, que es comparativo, sí tiene sentido. Si hay solo un riesgo, pues no es muy comparativo. La verdad, no creo que sirva para mucho. Pero aquí sí que es comparativo y sí que podemos ver, por ejemplo, los 3 gráficos. Aquí tampoco es muy explícito, pero en el apartado donde teníamos 2 riesgos y 2 riesgos, pues sí que podemos ver cómo va quedando el documento. Bien, y yo creo que con esto ya tenemos una idea general de cómo queda el documento, de cómo hemos obtenido
a partir de los datos introducidos, que no han sido muchos porque ha sido más que nada la exposición de un ejemplo, ¿vale? Para que veamos realmente cómo está quedando dicho documento. Bien, sé que quizá no se ha podido ver porque nos ha faltado ver la parte de monitoreo y revisión, es decir, cómo hacemos las auditorías del tratamiento de los riesgos, ¿vale? Aspecto importante, cómo auditamos el análisis del contexto, la identificación de riesgos, ¿vale? Efectivamente, quizá hubiese faltado un poquito más de tiempo para ver cómo se haría todo esto, porque por defecto ya vienen muchas auditorías, vienen ya preestablecidas, ¿de acuerdo? Tal como estamos observando aquí, ya viene todo preestablecido, ¿vale? Directo y preparado para imprimir, pero, bueno, una idea general de que existe la ISO 31000, de que es conveniente implantar la ISO 31000 porque debemos ver hacia el futuro y nunca mirar hacia atrás, y porque existen herramientas como esta que acabamos de ver que nos va a facilitar pues lo que sería la implementación de propiamente dicho, de lo que es todo la ISO 31000 de un modo cómodo y fácil. Ahora vamos a volver a parar nuevamente esta. Vamos a ver directamente cómo vamos a parar esto. ¿Vale? Compartida las funciones en pausa y vamos a dar paso para continuar ya con el último apartado. Venga. A ver. Vamos a pasar aquí. Venga. Bien. El software que acabamos de ver tiene en promoción especial, precisamente, se hizo la presentación no hace mucho en Chile, en Argentina, se está haciendo en Chile, la estamos haciendo a diferentes entidades, ¿vale? La tenemos con un 15% de descuento sobre la tarifa hasta el 15 de julio y se quedaría en un precio bastante asequible. Serían 278.400 pesos más IVA. Si alguien, porque vamos a enviar la grabación y vamos a enviar esta promoción especial para que tengan conocimiento. Si alguien está interesado, puede contactar a través o bien de Urbicad o bien directamente llamando al teléfono 32 221 6744 de señor Santiago Escárez para pedir cotizaciones acerca del software. Por si alguien quiere, pues de alguna manera, el contactar con la empresa, ahora les voy a enviar a través del chat los datos. Antes vamos a interrumpir la grabación. Hoy. Vamos a ver. Que he interrumpido. Creo que... A ver. Pausarla, detener la